Bienvenidos a este segundo momento del Congreso. Asistiremos al panel que tendrá por tema Panorama de la Teología Latinoamericana Actual. Integran este panel los profesores Pedro Trigo, María Clara Bingemer y Ernesto Palafox. El profesor Trigo, doctor en Teología por la Pontificia Universidad de Comillas, es catedrático del Instituto Teológico para Religiosos Asociados a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. La profesora María Clara Bingemer, doctora en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, enseña en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente integra el Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM y el Papa Francisco la designó hace algunos meses consultora de la Secretaría General del Sínodo de la Sinodalidad. La doctora Bingemer expondrá en forma remota. Por último, integra este panel el doctor en Teología Pastoral por la Universidad de Lovaina, Ernesto Palafox. El padre Palafox integra la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de México e integra el Grupo Santiago de investigadores que reflexionan sobre teología pastoral. Bienvenidos. Debo reiterar que preguntas a los panelistas podrán hacerse llegar mientras ocurren las exposiciones, por favor. Invitamos al padre Trigo a que haga su presentación. Él y todos los panelistas cuentan con 15 minutos, mientras los demás podemos ir haciendo las preguntas vía WhatsApp. El tema es retos que enfrenta la teología latinoamericana. Yo voy a plantear 3 retos. El primero es asumir lo trascendente del Concilio Vaticano II, que se empezó a asumir en las primeras décadas, pero que luego hubo una marcha atrás. Luego, lo segundo, no se transmite ambientalmente el cristianismo desde principios de siglo y en algunos sitios desde algo antes, cómo vivir el cristianismo en esta situación nueva, cuando antes el cristianismo era un componente de lo público. Y tercero, estamos en una nueva época que se diferencia radicalmente de la anterior. Entonces, ¿cómo hacer teología en esta época nueva? Vamos con lo primero. Asumir vital e institucionalmente la trascendencia del concilio. Bueno, la razón de ser de esto primero es que el concilio fue realmente trascendente, que el concilio cambió cosas que nosotros, que éramos mayores, veníamos haciendo, que hacían nuestros papás, nuestros abuelos y todos los antepasados. O sea que el cambio de vivir el cristianismo antes del concilio y después fue inmenso. Bastantes, aunque éramos muy jóvenes, sentíamos que todo estaba lleno de doctrinas, de preceptos y de ritos, y que no podíamos respirar, que nos faltaba aire. Y claro, el aire era el espíritu, porque lo único que se necesitaba era voluntad para cumplir, porque todo estaba estatuido. Y el cristianismo no acontecía, todo estaba ya hecho, había que seguir lo que estaba hecho. Bueno, el concilio, lo contrario, el ayornamiento, la puesta al día de, como ha dicho Gali, de los fundamentos, de lo que se inició con Jesús. Ese es el punto, ¿no? Entonces me voy a fijar en 3 cuestiones. La primera tiene que ver con el sujeto de la Iglesia. Esto es lo que más ya se ha dicho, ¿no? El primer, recuerden ustedes, la Lumen Gentium, el primer capítulo es el misterio de la Iglesia. El segundo es el sujeto de este misterio, que es el pueblo de Dios. Y el tercero es las 3 vocaciones que ayudan para que el pueblo de Dios viva este misterio. Pero
Esas 3 vocaciones son provisionales, son solo para que ayuden a eso. Por eso yo digo gráficamente que en el cielo no habrá ningún papa, no habrá ningún jesuita, no habrá ningún cura, no habrá ninguna religiosa, solamente habrá hijas e hijos de Dios. Todo lo demás que hay ahora es para ayudar a ser lo que es definitivo, ser hermanas y hermanos e hijas e hijos de Dios. Entonces, este cambio empezó a darse de una manera muy densa y nosotros en América Latina, a partir de la recepción de Medellín, lo vivimos con una gran intensidad. Nosotros participamos en multitud de comunidades de base. Yo, por ejemplo, no solo en Venezuela, sino en muchos sitios de América Latina. Por ejemplo, me acuerdo un encuentro nacional de comunidades de base de Colombia que se realizó en un barrio de Cali. Me invitaron a que estuviera con ellos, ¿no? Vivía en una casa del barrio, bueno, con la gente, ¿no? O sea que esto lo hemos vivido con toda intensidad. Lo mismo le podría decir de, por ejemplo, el barrio de Buenos Aires, donde le mataron al padre Mujica. Yo estuve con el siguiente que le sustituyó. Bueno, así en otros sitios. O sea que esto lo vivimos densamente. Pero luego hubo una marcha atrás muy fuerte, muy fuerte. Ahora con el Papa actual, esto está otra vez relanzado. Pero el Papa actual tiene muchos años, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de nosotros depende sostener todo esto, pero no va a ser fácil. Eso es lo primero. El segundo aspecto es la relevancia que da el concilio a la Biblia y sobre todo a los evangelios. Nosotros estudiamos, insisto, doctrinas, preceptos y ritos. Y allí solamente contaba la Biblia como dicta probancia, que es lo que dice la Comisión Teológica Internacional, que es la manera como no se debe usar la Biblia. O sea, para probar lo que yo he pensado independientemente de la Biblia. O sea, la Biblia está al servicio de mi idea, no es la fuente. Bueno, pues el concilio insistió que Jesús está tan presente en la palabra de Dios como en el pan y el vino. No podía decir más. O sea que para el concilio lo fundamental es la vuelta a los evangelios. Y no se está haciendo. Hay cosas que son elementales. La catequesis de primera comunión, ¿para qué es? Para recibir a Jesús. ¿En qué tendría que consistir? En los evangelios para que el muchacho sepa a quién va a recibir. Nunca es sobre los evangelios. Entonces, cuando el muchacho comulga, ¿con quién comulga? Con mi Jesús, pero no con Jesús de Nazaret, porque no lo conozco. Esto es elemental, pero nadie lo hace. Esto es lo triste de la situación actual. Lo mismo podemos decir. En muchas parroquias dicen, lo más importante de la parroquia, la hora de oración al Santísimo Sacramento. Pero si no se conocen los evangelios, ¿a quién estoy adorando? El cristianismo consiste en seguir a Jesús. Seguir a Jesús es hacer en mi situación lo que Jesús hizo en la suya. ¿Qué necesito para ser cristiano? 2 cosas. Saber qué hizo Jesús en su situación y estar inserto en mi situación como Él estuvo en la suya. Todo lo demás es únicamente para ayudar a esto. ¿Cómo sé lo que hizo Jesús en su situación? Exclusivamente por los evangelios. ¿Y cómo tengo que estar en mi situación? Encarnado por abajo como lo estuvo Él. ¿Esa es la propuesta cristiana? Esa fue la del concilio, no es la de la mayor parte de la Iglesia. Tercero. El tercero es el ayornamiento como encarnación. El ayornamiento como encarnación. Quiero citar solo unos párrafos del testamento de Juan 23. Ahora, más que nunca, ciertamente más que en los siglos pasados, estamos ocupados en servir al hombre en cuanto tal, y no solo a los católicos, en defender ante todo y en todas partes los derechos de la persona humana, no solamente los de la Iglesia Católica. No es el Evangelio el que cambia,
somos nosotros los que comenzamos a entenderlo mejor. Ha llegado el momento de reconocer los signos de los tiempos, de captar su oportunidad y de mirar lejos. Bueno, pues esta encarnación se dio. Y en el sitio que más se dio fue en América Latina, pero desgraciadamente se le convenció a Juan Pablo II, que sin embargo era muy avanzado en la cuestión social, de que la iglesia latinoamericana que estaba con Medellín era comunista y se dedicó a ser obispos, curas y que la formación en los seminarios fuera en la dirección contraria. Hubo un atascamiento espantoso. Bueno, el que vino después insistió, como ustedes saben, en que el concilio no innovó nada, cosa que, bueno, que cualquiera que vivimos antes vio que el modo de vivir el cristianismo era totalmente distinto. Bueno, el ayornamiento como encarnación hoy en todas las partes del mundo tiene un tremendo costo, el mismo costo que tuvo Jesús. Bueno, aquí se ve si queremos ser fieles a Él o no queremos ser fieles a Él. Ahora, ciertamente que si nos encarnamos al modo de Jesús, viviremos humanizadoramente. No tendremos satisfacción, pero sí tendremos alegría, cosa que el mundo no puede dar ni quitar. Bueno, retos de la época que se abre. Ya hemos dicho, ¿qué es la diferencia entre la época anterior? Latinoamérica era un continente católico, estructuralmente católico. Las fechas patrias tenían un momento de solemnización religiosa. Y en la solemnización religiosa estaban en primer lugar las autoridades civiles. Bueno, en Semana Santa o en Navidad, las emisoras de radio, las televisiones, todo eran películas, todo eran cosas sobre eso. Ahora, Semana Santa, nada. Navidad aparecen estrellas, pero el niño Jesús por ningún lado. ¿Qué significa eso? Que si hoy en América Latina no tomamos el cristianismo de una manera absolutamente personalizada, vamos a dejar de ser cristianos. Porque un ser vivo, cualquier ser vivo, vive de la interacción simbiótica con el medio. Esa interrelación tiene tres momentos. En el primer momento yo recibo, en el segundo momento yo asimilo, en el tercer momento yo doy. Esa es la manera de vivir el cristianismo de muchos latinoamericanos, que recibían del ambiente, asimilaban lo que les parecía mejor y luego ellos vivían así. Ahora no se puede hacer, porque ahora no se recibe nada. O sea que si no tomamos nosotros el cristianismo en nuestras manos personalizadamente, vamos a dejar de ser cristianos muy pronto. Esto, por lo menos mi experiencia de Venezuela, es que la gente lo ha percibido intuitivamente. La mayoría no se ha hecho esta reflexión, pero sí lo ha percibido. Yo vivo en una zona popular y voy caminando hasta la oficina, que es bastante lejos, y la gente que me topo siempre es gente popular. Ahora oigo mucho más que antes decir, si Dios quiere, con el favor de Dios, si Dios lo permite. Y yo veo que no son frases hechas, que la gente lo hace como una expresión de que realmente le quiere tomar a Dios en sus manos. ¿Por qué? Porque ha percibido eso. Por eso, por ejemplo, esta Semana Santa, que yo la hice en unos superbloques que hay encima de donde vivo yo, bueno, pues era en la calle. Había 150 personas en la calle. Pasaba mucha gente, toda la gente estaba atenta, porque el que había querido ir, había ido porque yo necesito ir, como una alimentación personal. O sea que creo que esto, gracias a Dios, mucha gente lo está tomando en cuenta.
Pero nosotros tenemos como teólogos que hacernos cargo de lo estructural que es esto, de lo objetivo que es esto, de que esto es así, de que es una nueva fase en el cristianismo latinoamericano y que por eso el asumir personalmente el cristianismo es totalmente distinto de recibir, asimilar y luego yo practicar lo que me parece mejor. Tercera cuestión es retos de la época que se abre. Esto lo voy a leer porque es más. La época en que nacimos los mayores se inició unos 10.000 años antes de Cristo, con la invención de la agricultura, la ganadería, el batido del barro para los utensilios y los ladrillos, la cantería, el laboreo de los metales, el trabajo con la madera. Esto posibilitó la división de trabajo, el nacimiento de ciudades, de reinos, de imperios, porque unos pocos podían alimentar a muchos gracias a la ciencia, la técnica, la organización, la riqueza y las armas. En esta época que se abre, por eso no estamos hablando de una epoquita que ya, una gran época, ¿no? Vean ustedes, esto empieza 10.000 años antes de Cristo. Lo que está comenzando ahora se abre con un imaginario completamente distinto. Los semiconductores y la decodificación del genoma, sobre todo humano, son los inventos decisivos. El primero, los chips, ha permitido desde la computación, la robótica, la nanotecnología, hasta los viajes espaciales y la inteligencia artificial. El segundo ha posibilitado la ingeniería genética, que va llevando a un modo inédito de tratar enfermedades y que puede optimizar la especie humana, pero también a la manipulación genética, que absolutiza el entendimiento y la voluntad y considera al ser humano actual como mera materia prima para lo que gusten y logren construir, proceso que ya está en marcha. Hace 2 años solamente una de las empresas en Silicon Valley ya había gastado 300 millones en esta empresa. Desde este punto de vista, Jesús, como alguien del pasado, no puede constituirse en referencia. Va a quedar completamente superado. Dios, que no existe en ese imaginario, se caracterizaría por el poder. Y ser imágenes suyas consistiría en ser creadores de nosotros mismos desde lo que somos, pero considerado como mera materia prima para lo que seamos capaces de crear. Y el sujeto de este programa en marcha no es la humanidad como tal, sino científicos y corporaciones y financistas privados. Algo tan decisivo no lo decide la humanidad, sino individuos y corporaciones. Si no logramos reivindicar al ser humano de manera que lo consideremos sagrado y no mera materia prima para lo que logremos hacer con él, y si no logramos que el conjunto de los seres humanos constituya una auténtica democracia fundada en la deliberación en base a razones que den cuenta de la realidad y la optimicen, vamos a la aberración y al desastre, si no es que se acaba antes la vida, y en concreto la vida humana, por la ruptura del equilibrio ecológico que posibilita la vida. Para nosotros, Jesús es el paradigma humano, el ejemplar humano más excelente posible, y lo es por ser el prototipo, la imagen perfecta de Dios, a cuya imagen hemos sido creados, y el arquetipo de humanidad, porque nos humaniza con su relación. Y la humanización consiste en nada menos que nacernos hijos de Dios, en Él el Hijo único, y hermanos entre nosotros, en Él el hermano universal. Y por eso es el parámetro de humanidad, es decir, la medida para medir el grado de humanidad de todos los seres humanos. Por eso, el reto que nos plantea esta época que nace
es el mayor en la historia del cristianismo y también el mayor en la historia de la humanidad. Si no nos afincamos realmente en la humanidad de Jesús y no la proponemos con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida como el colmo de la humanidad, el cristianismo no tendrá razón de ser. Y lo que es peor, la deshumanización que entraña esta dirección vital nos llevará a la catástrofe. Finalmente, ¿cuál es el mayor aporte de los cristianos en la América Latina hoy? Tal como está la situación, el mayor aporte es contribuir a ser personas con libertad liberada. Hay científicos que conocen muy pormenorizadamente la realidad y que se han esforzado en ver cuál sería la alternativa superadora. Y lo dicen muy bien, pero como no tienen libertad liberada, no caminan en esa dirección. Y por eso el que los oye le suena muy bonito, pero como ve que el que lo hace no hace nada, dice, bueno, es una utopía o es una cosa muy bonita, pero no es una propuesta real. O sea que lo más importante es tener libertad liberada. ¿Qué significa tener libertad liberada? Que lo negativo que me hacen me afecta, pero no me influye en absoluto. Esa fue la manera de vivir Jesús. Lo que le hicieron lo afectó tanto que murió crucificado. Pero mientras lo estaban torturando, tan no le influyeron que él no murió como una víctima. De ninguna manera. La víctima es la contracara del victimario. O sea, vivir aterrorizado o echándose a morir para que se acabe el dolor o maldiciendo a los que le están haciendo eso. No, Jesús culminó su vida. Murió llevándonos a todos en su corazón, pidiendo a su Padre por los que lo estaban asesinando y poniéndose en brazos de su Padre cuando experimentaba su abandono. Culminó su misión. Eso se nos pide. ¿Por qué lo pudo hacer eso Jesús? Por la relación de su Padre con él y de él con su Padre y la relación con nosotros. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros si vivimos como hijos de Dios en el Hijo, como hermanos de todos en el hermano universal. Por eso, por ejemplo, en Venezuela, nosotros pues somos adversarios del régimen actual, pero ellos son nuestros hermanos enemigos, no nuestros enemigos a secas. Nosotros tenemos que pedir todos los días por ellos con toda el alma y tenemos que querer que acierten, tenemos que querer su bien. Y por eso lo que hagamos para que la cosa cambie, la tenemos que hacer no en contra de ellos, sino también para su bien. Porque eso es bueno para ellos. Esto no es fácil, como tampoco es fácil en otros sitios donde los que mandan son los que tienen dinero, las corporaciones, los grandes financistas, y solamente buscan sus intereses, y que nosotros nos pleguemos a lo suyo. El cristianismo me da la capacidad de vivir humanizadoramente, no solo de pensar la realidad justamente, sino de vivirla aún en la situación más adversa. Pero eso sí, eso solo es verdad si vivo de esas relaciones. No si hablo de ellos, no si soy un teólogo que me la paso hablando de Dios, sino si de verdad vivo como hijo en el Hijo y como hermano en el hermano universal. Que así sea. Muchas gracias, Padre Trigo. Bueno, nada más les recordamos que está la liga. La liga les lleva un formato para quienes quieran proponer sus preguntas. Es un formato de Google. Bueno, pues a continuación va a exponer la doctora María Clara Bingemer. María Clara, ya te tenemos por acá. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces yo también me pidieron hablar sobre el panorama de la teología en América Latina hoy. Debido al tiempo corto que tenemos, yo voy a desarrollar un poquito 3 puntos que me parecen importantes. Habría muchísimos más, evidentemente, ¿no? Pero yo resalto esos 3 porque me parecen muy importantes, ¿no? Entonces, para hacer teología hoy desde América Latina, ¿cuáles son los 3 puntos importantes que no se puede dejar de costado? Primero, la cuestión de los pobres. La teología latinoamericana se firmó como tal al final de los años 60 y a través de los 70, 80, como teología de la liberación, poniendo al centro la opción por los pobres. Después hubo una crisis, no solo con el Vaticano un poco, pero también con la caída del muro de Berlín, una crisis mundial que parecía que algunos principios defendidos por la teología de la liberación no tenían más sentido. Y entonces muchos preguntaban si la teología de la liberación se había muerto y si la opción por los pobres ya no tendría lugar. Eso realmente no es así. Primero, porque la pobreza no terminó, no desapareció del mundo. Al contrario, creció, se hizo más cruel, tomó nuevos rostros, ¿no? Y sigue siendo entonces una opción fundamental, una prioridad en la Iglesia. El pontificado del Papa Francisco lo viene dejando muy claro, bien claro. Yo cito aquí el Evangelii Gaudium: para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica más que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios muestra su misericordia ante todo con ellos. Esta preferencia divina tiene consecuencias para la vida de fe de todos los cristianos, llamados a poseer los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Inspirándose en esta preferencia, la Iglesia ha hecho una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía en la práctica de la caridad cristiana, testimoniada por toda la tradición de la Iglesia. Como enseñó Benedicto XVI, esta opción está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Tienen mucho que enseñarnos. Además de compartir el sensus fidei, conocen a Cristo sufriendo en su propio dolor. Todos debemos dejarnos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a situarlas en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, no solo a prestar nuestra voz a sus causas, sino también a ser sus amigos, a escucharlos, a comprenderlos y a acoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Fin de cita. Bueno, entonces no podía ser más claro que si lo que el Papa dice, que la opción por los pobres sigue siendo central en la fe cristiana, en la vida de fe, de todas maneras, ¿no? Dejando todavía más clara la prioridad que desea dar a los pobres, el Papa Francisco ha instituido el Día Mundial de los Pobres. Y en su mensaje para este día, en 2017, retoma el tema de los rostros de la pobreza que aparecen en los documentos fundamentales de la Iglesia latinoamericana, que son Puebla y Aparecida. Yo cito el mensaje del Papa: sabemos cuán difícil es en el mundo contemporáneo poder identificar claramente la pobreza. Y sin embargo nos desafía cada día con sus innumerables rostros marcados por el sufrimiento, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de libertad y de dignidad, la ignorancia y el analfabetismo, las urgencias sanitarias y la falta de trabajo, el tráfico de seres humanos y la esclavitud, el exilio y la miseria, la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por su propio interés, pisoteados por la lógica perversa del poder y del dinero.
que despiadada y nunca completa es la lista que uno se ve obligado a elaborar ante la pobreza, fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. Una vez más, entonces Francisco recalca esa centralidad de la opción por los pobres. Lo que cambió en esas 6 décadas que nos separan justamente de la conferencia de Medellín, donde la opción por los pobres empieza a tomar forma y se vuelve central en la teología latinoamericana. Lo que cambió fue, primero, la concepción, que aún es quizás más individualista, más personalista de la opción por los pobres, que no puede faltar. El Papa dice que debemos tener amistad con los pobres, ser amigo de los pobres, y amigo a la amistad es algo personal. Pero se empezó a tomar más en cuenta también el sistema que produce la pobreza. Así, en su encíclica del 2020, Fratelli Tutti, el Papa va a presentar la amistad social como el camino para todo cristiano e invita a todos a pasar de la lógica del socio a la lógica del hermano, siguiendo el ejemplo del buen samaritano en Lucas 10, 25, 37, que se ocupa y cuida del que está caído al borde del camino sin indagar siquiera sobre su identidad. Entonces, la solidaridad es la palabra de orden que emana de este documento y que va inspirando crecientemente la teología latinoamericana, que no puede ser de gabinete o burocrática, pero sí comprometida con los desafíos éticos y sociales de hoy, bastante más complejos que en los años 70 y 80, cuando la teología de la liberación dio sus pasos más significativos en términos de intuiciones creadoras y publicaciones. El tema de los pobres sigue siendo central para el panorama de la teología americana, pero hay nuevos desafíos que son hoy enfrentados y priorizados por la misma teología. Tenemos el desafío de mirar la realidad de la pobreza y de la injusticia desde un punto de vista más sistémico que individual y personal, y tenemos también el desafío de mirar la pobreza no solamente con la perspectiva sociopolítico-económica, pero también pobrezas antropológicas y la gran cuestión de la pobreza de la tierra, que tiene sus recursos chupados por nuestro estilo de vida. Entonces, ese sería el segundo punto que yo traería, que es un desafío fundamental que está siendo cada vez más asumido por la Iglesia latinoamericana, la ecología y la cuestión de la tierra. Hoy es un punto pacífico que la causa ecológica es connatural y correlacionada al espíritu de la liberación. La teología latinoamericana, heredera y continuadora de la teología de la liberación de los primeros tiempos, privilegia a los pobres como destinatarios del Evangelio, pero entiende al ser humano y sobre todo a los más vulnerables en comunión con todo el cosmos. El mismo Dios de la vida, que favorece a los pobres, también revela el carácter sagrado de la creación, que a su vez es vaciada y violada por la sociedad consumista. La teología latinoamericana, a partir de los años 90, aboga por una nueva alianza y solidaridad cósmicas, rechazando así toda dominación y explotación. Y esa teología ha proporcionado las bases para una verdadera espiritualidad panenteísta que ve a Dios presente en todas las cosas. A lo largo de entonces, a partir de los años 90 y en lo que va del siglo XXI, esa situación de la Tierra que trae los problemas climáticos que todos estamos constatando, basta abrir los ojos y mirar alrededor, generó una nueva conciencia de los peligros para la Tierra y la humanidad, lo que provocó preocupación por reformas en la dirección de estilos de vida más sencillos y saludables. En resumen, la necesidad de una vida sostenible. El concepto de vida sostenible se refiere al estilo de vida de un individuo o una sociedad que puede sostenerse con una reducción de recurso a los recursos naturales. Junto a estas medidas personales se reconoce de nuevo la necesidad de cambios estructurales, lo mismo que con los pobres. Hay que hacer cambios estructurales y aquí también. La sociedad moderna, al fin y al cabo, se basa
en la ideología del crecimiento ilimitado. Pero la conciencia ecológica exige un cambio de paradigma. El énfasis en el crecimiento, así como un estilo de vida cada vez más consumista y agitado, debe ser reemplazado por la desaceleración, el downsizing y la reducción del tamaño. Sin duda, este planteamiento tiene implicaciones económicas, pero sobre todo dimensiones éticas y políticas que plantean interrogantes para la teología. En América Latina podemos citar varios teólogos y teólogas que se ocupan de este tema y de este desafío. Creo que el más famoso es el famoso teólogo y pensador brasileño Leonardo Boff, que ha estado continuamente reflexionando sobre la ecología social y el cuidado de la tierra. Y es él que dije, yo cito, la ecología social no tiene como única preocupación el medio ambiente aislado de los demás. Se preocupa de todo el medio ambiente, incluido el ser humano y la sociedad en la naturaleza. Sus preocupaciones no son solo por la belleza de la ciudad, mejores avenidas y plazas o playas más atractivas. Da prioridad a medidas de saneamiento, una buena estructura escolar, un servicio sanitario decente. La injusticia social significa violencia contra el ser más complejo y uno de la creación, que es el ser humano. Y ese ser humano es parte integrante de la naturaleza, donde convive con millares y millones de otros seres vivos que están siendo impedidos de vivir en plenitud por la depredación que se hace del planeta Tierra. Entonces, la ecología social propone el desarrollo sostenible y también toma en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. La teología tiene que pensar en las generaciones futuras, que tienen derecho a la herencia de una tierra habitable con relaciones humanas mínimamente justas. Según Boff, todos los problemas son interdependientes y la vida misma es interdependiente. Cuando se trata de la ecología, es eso que se dice. No existe una solución aislada, con una independencia de las demás. Por esa razón, hay muchas cumbres de naciones desarrolladas sobre el problema porque fracasan. Según Boff, es porque los países ricos quieren asegurarse la parte del león de los mercados de los pobres. En un contexto de hambre se desperdicia la oportunidad de asegurar seguridad alimentar en la mesa de los hambrientos. El sueño ancestral de la comensalidad que nos hace humanos, cuando todos puedan sentarse a la mesa y comer y compartir la comunión, se aleja siempre más. También, además de la crisis alimentaria, con el problema ecológico está la crisis energética, climática. Todo eso exige políticas públicas globales articuladas, so pena de graves riesgos a las poblaciones y equilibrio del planeta, ¿no? El esfuerzo por restablecer el futuro de la vida, por estar atentos al futuro de la vida en la Tierra y el concepto de Dios como amante de la vida, autor de la vida, está ahí desafiando y centralizándose en la teología. El esfuerzo por restablecer relaciones armoniosas entre la humanidad y el cosmos exige superar ciertas concepciones individualistas del ser humano. El estilo de vida de los pueblos originarios, por ejemplo, que ven el cosmos como una epifanía llena de sentido, una manifestación del misterio y una instancia que exige reverencia y respeto, es paradigmático en este momento de la historia. Existe toda una antropología que linda con la teología, sobre el buen vivir que se puede encontrar en esos pueblos originarios. Entonces, a la teología aprende con ellos. Y este empeño por una conversión teológica y el desarrollo de una ecología, la contemplación del misterio del cosmos, no debe verse como una preocupación ascética, nacida del ocio, sino como la expresión de una preocupación ética primordial, que es devolver el cosmos a los hombres y mujeres que han sido desposeídos de él. Esta restitución va de mano de la lucha por dar pan a los hambrientos, cobijo a los desamparados, agua a los sedientos. Cada una de estas acciones implica nada menos que restaurar un trozo del cosmos a quienes han sido y son privados de él. Entonces, la consideración de la dimensión teológica de la teología tiene un ojo
bien abierto sobre la situación de los pobres, cuya vida está muy amenazada por, además de todas las circunstancias humanas, por el cambio climático, que también es un acto humano. Como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, yo cito, de este modo, una comunidad se libera de la indiferencia consumista. Eso significa también cultivar una identidad, una historia que se conserva y se transmite. De este modo, cuidamos del mundo y de la calidad de vida de los más pobres, con un sentido de solidaridad que es al mismo tiempo conciencia de habitar en una casa común que Dios nos ha confiado. Con esa memorable encíclica que hoy es estudiada en todo el mundo, incluso por no creyentes y fuera de la Iglesia, el Papa reafirma la intuición de que el cuidado de la tierra es inseparable del cuidado de los pobres. La ecología siempre acompaña a la justicia. Hay dos polos de una misma lucha y cuidado por la vida. Adentro de esa clave de la ecología, me gustaría mencionar también que hay una corriente de pensamiento de extrema importancia, que es el ecofeminismo. Se trata de una reflexión que conecta la cuestión de la dominación de la tierra a la dominación de la mujer, reflexionando sobre las similitudes de ambos los cuerpos, el cuerpo de la tierra y el cuerpo de la mujer, que son cíclicos, fértiles y se esterilizan cuando maltratados. En América Latina, la teóloga brasileña Ivone Lara es uno de los nombres más importantes de esa corriente que va creciendo encorpada por otras teólogas latinoamericanas. Finalmente, mi tercer y último punto, la cuestión de la mujer. Yo creo que ese sigue siendo y seguirá, por lo visto, una vez que están mencionados en los documentos y en instrumentos labores del sínodo, la participación de la mujer en la vida de la sociedad y en la iglesia también es algo fundamental para la teología latinoamericana hoy. La teología hecha por la mujer nació en América Latina de una manera muy diferente de la que nació en el norte, en Estados Unidos y en Europa. A pesar de reconocerse deudora de la teología feminista, sobre todo norteamericana, la teología hecha por la mujer en América Latina nació inseparable de la teología de la liberación, ¿no? Las primeras teólogas se autocomprendían como portavoces, como transmisoras de las reivindicaciones y deseos y sueños de las mujeres pobres. Bueno, a partir de ahí se generó una serie de publicaciones y de producciones pensando los grandes temas de la teología a partir de la perspectiva de la mujer. Pero después se pasó a otra etapa, se dio un nuevo salto, ¿no? Porque no se podía solamente recocinar temas que ya estaban trabajados antes. Habría que inventar algo nuevo y entonces la teología hecha por la mujer empezó a estudiar mucho más el género como un hecho cultural y eso entonces abarcaba la cuestión de las mujeres pobres, pero abarcaba también toda la cuestión de las exclusiones antropológicas que están presentes en la sociedad. Está la opción de la mujer, la exclusión social y de género, pero también exclusiones raciales y étnicas. Y entonces por eso se da el nuevo paso, un salto de calidad en otra dirección, que significa hablar de Dios y de la cuestión de género, es hacer una doble afirmación. En primer lugar, es afirmar que lo que decimos de Dios está conectado a nuestras experiencias históricas, a nuestra vivencia. Y después, que nuestra misma idea de Dios, así como nuestra relación con Él o con su misterio, viene marcada por lo que se llama construcción social y cultural del género. Es así como luchas más propiamente conocidas en el campo feminista, tan presentes en la teología del primer mundo y también en América Latina, en el campo de las ciencias sociales y humanas, empezaron a interesar igualmente a las teólogas
temas como, por ejemplo, corporeidad, sexualidad, moral, con todas sus cuestiones que son tan candentes y delicadas sobre derechos reproductivos y todo lo que concierne a la moral cristiana en cuanto al misterio del cuerpo humano, sus funciones, su vocación, su misterio creado por Dios, pasaron a integrar la agenda de la teología feminista latinoamericana. Así también hay toda la apertura del área ecofeminista que ya mencioné anteriormente, que es asumida a nivel de la teología del continente. En América Latina todavía son pocas las teólogas que tienen una producción más voluminosa en clave ecofeminista. Sin embargo, la apertura y la atención a esa nueva área interdisciplinaria de reflexión ha permitido a la teología feminista latinoamericana dialogar con toda la cuestión ambiental, o sea, con la filosofía, las ciencias sociales, el derecho ambiental. Es un área interdisciplinaria que promete un gran crecimiento para el futuro. Toda la reflexión sobre la ecología en cuanto a derechos de la tierra y de la naturaleza se empalma con la reflexión sobre los derechos de la mujer en cuanto víctima de una forma de opresión aún vigente y presente en la sociedad, y también por un ocultamiento en la Iglesia. En la medida en que el ecofeminismo significa el fin de todas las formas de dominación, la teología no puede estar fuera de él. Y en ella, la teología hecha por la mujer, la teología feminista, que sigue haciéndose en clave de la liberación de todas formas de opresión y lucha por los derechos de todos aquellos que son oprimidos en cualquier dimensión de su vida, todas las formas de opresión y la lucha por derechos no respetados. La reflexión sobre el cuerpo sexuado de la mujer es un tema muy importante y que viene siendo bastante trabajado por la teología, por algunas teólogas del continente. La Iglesia es un universo donde la corporeidad visible es macizamente masculina y la mujer entra como elemento diferente y a veces perturbador. Y esa perturbación se da un poco por su identidad, por el mismo hecho de ser mujer y por pensar y hablar sobre Dios de manera otra y propia. El cuerpo femenino es la condición de posibilidad de esa manera otra de hablar de Dios. Y por eso es de una fuerza fundamental cuando se habla de mística, de teología, de espiritualidad, ¿no? La reflexión teológica sobre este tema va constatando que quizás una de las mayores dificultades que las mujeres tienen adentro de la Iglesia parece decir respecto a algo más profundo y mucho más serio que sencillamente la fuerza física, la formación intelectual o la capacidad de trabajo. El patriarcalismo subraya la superioridad del hombre sobre la mujer, pero eso va siendo entonces denunciado por una creciente participación de la mujer en la Iglesia. La mujer tiene que luchar no solamente contra los prejuicios clásicos que también están presentes en la sociedad, discriminación porque es menos capaz, porque tiene menos fuerza, porque tiene menos estudios, pero también con su corporeidad y su identidad, que es de una manera errónea y ya denunciada por el mismo magisterio de la Iglesia, como considerada responsable por la entrada del pecado en el mundo y por la muerte como consecuencia de Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitate, permanece al fondo de buena parte de la situación de la mujer en la Iglesia, y eso aleja a la mujer del contacto con el sagrado, de asumir tareas que tengan que ver con lo litúrgico y lo sacramental, etc. Con la emergencia de las mujeres en los espacios públicos y más visibilidad en el espacio eclesial que se está dando, se ve que las mujeres han introducido una nueva manera de vivir la experiencia de Dios y de reflexionar sobre ellas, elaborando nuevos aspectos de la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, la experiencia de tener un cuerpo eucarístico. La mujer tiene un cuerpo eucarístico, ¿no?
esa es una dimensión de la vida cristiana en la cual las mujeres son sujetos privilegiados. Las mujeres son aquellas que tienen en su corporeidad la posibilidad física de comprender y realizar la acción eucarística, que es divina. Durante todo el proceso de gestación, parturición, protección y nutrición de la nueva vida, es el sacramento de la Eucaristía, el acto divino por excelencia, aconteciendo de nuevo y de nuevo. Entonces el cuerpo femenino, que fue fuente de sospecha y prejuicio y también de mucha discriminación, es un camino poderosamente iluminador e inspirador para la teología sacramental durante nuestros tiempos cambiantes y movedizos, presentando nuevas posibilidades para ver a Dios, por ejemplo, la imagen de Dios como madre que alimenta y nutre a sus hijos con la leche de su pecho. Este es un hecho simbólico y teológico de los cuerpos de las mujeres que no permanece apenas en nivel personal, sino que también tiene implicaciones comunitarias y políticas. El hecho de tener un cuerpo eucarísticamente configurado tiene un impacto sobre cada hecho y movimiento que las mujeres hacen, y muchas veces una influencia pública efectiva, aun cuando exponiendo en el espacio público su más privada característica, como la capacidad de dar la vida y todos los aspectos de la maternidad. El cuerpo femenino puede crear un impacto de gran importancia ética y política. Eso se vio concretamente en nuestro continente en algunos casos de colectivos de mujeres sucedidos en América Latina, en Argentina, Chile, Brasil, las Madres de la Plaza de Mayo. Bueno, entonces mi tiempo ya se va. Las mujeres alrededor de la tierra comparten con sus hermanas la misma sacramental vocación, el mismo destino eucarístico, llamado a abrir un nuevo camino hacia el futuro. Habría otros temas que también están creciendo en la teología latinoamericana que valdría la pena mencionar. Cito solamente algunos: la diversidad y ampliación de la cuestión de género más allá de la mujer, la decolonialidad, el diálogo interreligioso, no solamente con las grandes religiones, sino también con las religiones autóctonas de los pueblos originarios. La teología va tomando conciencia de que necesita descubrir las fronteras antiguas y nuevas y desde allí elaborar su reflexión y su discurso. Por eso hay que aventurarse y arriesgarse. Los puntos que levantamos tienen una historia y un volumen de producción. Otros lo están haciendo, teniendo que empezar desde más atrás. Lo importante es que la teología asuma su vocación dinámica de discurso de la fe y del amor con fidelidad creativa. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora María Clara Bingenberg por su presentación. Agradecemos también a los participantes que puedan hacer sus preguntas a través de la aplicación. Bueno, dejamos ahora a nuestro tercer expositor, ¿cierto?, que es el profesor Ernesto Palafox, y también él cuenta, como todos los demás, con 15 minutos para su presentación. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi exposición se llama Relación sinodal entre la teología latinoamericana y la teología pastoral. Son 3 momentos muy breves. Un primer momento caracterizado por una relación de asimilación por parte de la teología latinoamericana a la pastoral. Un segundo momento, la búsqueda de identidad epistemológica y metodológica a partir de la no indiferencia de la teología latinoamericana. Y en tercer momento, pues presento algunos desafíos comunes de estas dos saberes pues teológicos. Relación de asimilación. Actualmente en el ámbito latinoamericano, tanto católico como protestante, existen abundantes reflexiones teológicas sobre las prácticas pastorales consideradas en sí mismas y en expresiones específicas que dan muestra de la existencia de una teología pastoral. Pero no siempre fue así. En los primeros años del desarrollo de la teología latinoamericana, la teología pastoral estaba prácticamente asimilada a esta, tanto en su aspecto epistemológico como metodológico, por lo cual
la teología pastoral no tuvo una presencia notoria como ciencia teológica. Estuvo prácticamente diluida en la reflexión naciente de la teología latinoamericana. Pensar la teología latinoamericana era al mismo tiempo pensar en una acción pastoral comprometida con la historia. Pocos artículos o reflexiones en este periodo de la teología hacían referencia a una teología pastoral. Es cierto que había reflexiones en torno a la pastoral como acción eclesial, artículos como el del teólogo mexicano Raúl Vidales sobre la pastoral liberadora, o la célebre obra de Gustavo Gutiérrez, Líneas pastorales en América Latina, sobre los modelos de acción pastoral presentes en el continente. O pensemos en el aporte de Juan Luis II sobre la acción pastoral latinoamericana, sus motivos ocultos, una fuerte crítica al proceso pastoral de ese momento. Estos escritos sumamente importantes y de mucha luz no tenían, al menos explícitamente, la intención de proponer o vislumbrar una teología que asumiera específicamente la acción eclesial en su aspecto interno y externo como su objeto de estudio. A juicio de René Marlé, la teología latinoamericana se presentaba efectivamente como una teología práctica, en el sentido de que no es una simple teología aplicada a partir de unos principios externos, sino en el sentido de una teología que parte del análisis de las realidades y prácticas al interior de las cuales se inscribe la fe. Afirma, cito, que la categoría de teología práctica no es una categoría familiar para los teólogos de la liberación, pero parece designar bien el proyecto. Al tratar el tema de la teología y la acción pastoral, Ludovic Boff llega a la aseveración de que la teología pastoral es una cualidad interna de la propia teología y que el estatuto epistemológico de la teología pastoral ha sido resuelto ya por la teología de la liberación, en cuanto que ésta integra en un proceso único y consistente el momento teórico y el momento práctico. Livanio, por su parte, advierte sobre el camino errado al confundir la teología de la liberación con una teología pastoral, en detrimento de la primera, pues al caer en esta confusión se estaría reduciendo su contribución y su significación a la dimensión aplicativa, reflejando en esa advertencia la concepción reducida que se tenía de la teología pastoral. Desde un particular punto de vista, parece que Ignacio Ellacuría es el que pone, desde mi punto de vista, el vínculo entre teología y práctica eclesial al definir la teología como el momento ideológico de la praxis eclesial. Aún sin proponer explícitamente una teología pastoral, pues su empeño es ubicar el quehacer teológico, es decir, el acto de teologizar en el contexto histórico de la praxis eclesial, presenta de alguna forma su carácter práctico. Cito: al establecer la teología como un momento de la praxis eclesial, subraya que el hacer teología no es un hacer teórico autónomo, sino que es un elemento dentro de una estructura más amplia. Praxis eclesial se toma aquí en un sentido amplio que abarca todo el hacer de algún modo histórico de la Iglesia. Pero también hay que tener claro que para Ellacuría no cualquier práctica eclesial legitima una consideración teológica, pues solo el reino y su realización será lo que considera como objeto fundamental de quehacer teológico y la cuestión fundamental de la pastoral latinoamericana. En este artículo así citado, la cuestión fundamental de la pastoral latinoamericana son estas palabras de Ellacuría. Por cuestión fundamental se entiende aquella cuestión que sacuda desde sus raíces la totalidad de la pastoral latinoamericana y que al mismo tiempo sirva de horizonte y orientación para enfocar críticamente cualquier otra cuestión particular que se refiera a la pastoral. Solo así se evitará caer en mediatismos o en formalismos burocráticos. Sin llegar a desarrollar, como ya he dicho, una teoría teológica de la pastoral, Ellacuría expone una interesante definición. Cito: la teología pastoral sería aquella reflexión sobre el hacer cristiano que atendería específicamente el modo de hacer al cómo de la praxis eclesial, pero por lo mismo remite al qué de ese hacer tal como lo enseña la totalidad de la teoría y de la praxis cristiana. Quizá, salvo el caso de Ellacuría, parece que en la teología latinoamericana se pasa automáticamente del discurso teológico al compromiso pastoral, sin recurrir a una teología específica de las prácticas pastorales en sí mismas consideradas. De esta forma, las prácticas o proyectos pastorales surgidos de la teología de la liberación son considerados
como expresiones pastorales de esta teología. Al asumir la teología latinoamericana el papel de la teología pastoral, dejó a esta sin una función específica en el concierto de las disciplinas teológicas. Pues para la teología latinoamericana, toda teología es aquello que la teología pastoral siempre intentó ser: teología a partir de la práctica. Segundo momento, relación de la no indiferencia y la diferencia. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos manifestar dos cosas. Primero, que la teología pastoral en Latinoamérica está en permanente relación de identidad, al menos como personalmente la concibo, con la teología latinoamericana de la liberación, a quien considera como la entidad principal productora de contenidos, siendo ella la matriz teológica de conceptos centrales como la práctica, la opción por los pobres, la dimensión reinocéntrica, etc. Por lo tanto, no es indiferente a esta teología. Y en segundo lugar, que aun cuando se da esta íntima relación identitaria, es posible distinguir rasgos propios de una pastoral latinoamericana, más allá de la teología de la liberación, y por lo tanto, la teología pastoral en varios aspectos es diferente a la teología de la liberación. La no indiferencia. Es cierto que una identidad autoidentificada consigo misma, en palabras de Agenor Brighenti, pierde la visión de todo y con su especificidad es porción y no parte del todo. La porción contiene el todo. Acaba por no identificarse ni con la parte ni con el todo. El llamado es a comprender que cada ciencia está desafiada a refundarse en la interacción con las demás ciencias, profundizando al máximo su peculiaridad y al mismo tiempo abriéndose para enriquecerse de las contribuciones de los demás. Hasta aquí la cita de Agenor. De esta forma, la teología pastoral está profundamente insertada en la tradición teológica latinoamericana. Recibe de esta sus inspiraciones más profundas y se nutre de sus rasgos teológicos más característicos. Encuentra en ella sus matrices teológicas y es deudora en gran parte de la mejor tradición teológica que se ha producido en este continente, tomando de esta como de su fuente los contenidos doctrinales que la caracterizan y la conformen como teología latinoamericana. La diferencia. Según Agenor Brighenti, tres son los principales elementos vinculantes de la teología pastoral con la teología latinoamericana. Primero, el paso de la teología pastoral como autorrealización de la Iglesia a la autorrealización del reino de Dios. Esta definición de la Iglesia como autorrealización de la Iglesia es una definición clásica, europea, de Karl Rahner sobre la teología pastoral. Agenor dice, bueno, es la autorrealización del reino de Dios. Segundo, la teología pastoral, además de ser una reflexión de la praxis de la Iglesia y de las personas en general, esta reflexión se hace desde la óptica de los pobres, segundo elemento. Tercer aspecto, la referencia a los sujetos de la misma teología con respecto a su método. Aun cuando la teología pastoral se identifique con las opciones esenciales de la teología latinoamericana, no significa que se vea anulada o asimilada al punto de desaparecer. Si se quiere evitar esto, la teología pastoral desde Latinoamérica deberá esforzarse por identificarse como diferente desde la no indiferencia a la teología de la liberación. Desde este esfuerzo, vale preguntarse con Carolina Bacher, ¿hasta qué punto, cito, la descripción de Clodovis Boff sobre la teología de la liberación como teología académica, teológica, pastoral y popular no ha favorecido que se le conciba a la teología pastoral, aún hoy por fuera de la academia y de las notas requeridas por este interlocutor? Sí, consolidando el diálogo con el instrumental de las ciencias sociales, la teología pastoral trabaja in recto con la realidad. ¿No será esta llamada a comprenderse como una disciplina puente de diálogo y articulación entre las demás áreas teológicas y la dimensión concreta situacional de la realidad? Es posible que aún siga vigente la comprensión de la teología pastoral como una instancia comunicativa de lo producido por las otras áreas teológicas. Recordemos que para Lonergan, el octavo especialidad es la pastoral, que se encarga simplemente de comunicar la teología. No será necesario prestar atención
a las nuevas generaciones para iniciarlas en los procedimientos que se vislumbran como propios de esta área e invitarlas a desplegar su creatividad al servicio de la Iglesia y el mundo con esta mediación específica? Hasta aquí la cita de Carolina. Tomando en consideración este planteamiento, se presentan algunos elementos que se vislumbran como propios de la teología pastoral latinoamericana. En primer lugar, se podría considerar la teología pastoral en relación a la teología latinoamericana como una teología de segundo orden, evidentemente no secundario, en el sentido de que toma de la segunda sus principales matrices conceptuales de orden teológico. La teología latinoamericana en sus principales exponentes articula la teoría y la práctica desde una relación dialéctica, mientras que la pastoral introduce otros elementos de articulación, como elementos antropológicos, culturales, simbólicos, históricos. La misma concepción de la práctica se viene desplazando hacia otros escenarios y va ampliando el horizonte de reflexión desde otros exponentes, no necesariamente latinoamericanos. Otro elemento es su itinerario histórico, que también la teología pastoral pues tiene un itinerario propio. Igualmente, ya para reducir la exposición de acuerdo al tiempo, también otro elemento identitario sería el auxilio de otras ciencias o la interdisciplinariedad con otras ciencias, por ejemplo, de tipo más de desarrollo organizacional, de tipo sociología de las organizaciones, que son otras ciencias con las cuales la teología pastoral ahora está dialogando. Las formas, pues, son sin dejar también su talante crítico-analítico. También la teología pastoral, como otras teologías, también se abre a otras racionalidades, a otras lógicas de pensamiento, como la poesía, la danza, la pintura, la literatura. Pues estas y otras expresiones, cito a Raúl Fornet, ayudan a la teología a extender el campo de la racionalidad teológica, o mejor dicho, a no reducir dicho campo al ámbito dominable por categorías lógicas o conceptos analíticos. Es decir, que le hacen ver que las fronteras de un discurso teológico racional no tienen por qué coincidir con los límites de un saber estrictamente categorial de corte lógico, conceptual y analítico. Hasta aquí la cita de Raúl Fornet Betancourt. De hecho, el profesor Méndez Montoya de la Ibero acaba de presentar un libro sobre este ámbito de la danza, de la comida, etcétera, otros ámbitos que se están tocando. Por el caso de tiempo, los desafíos compartidos. Presento desde diálogo con 3 teologías que se están realizando ahora, solo las menciono, con la teología pública, con la teología intercultural y la teología decolonial. Serían como las 3, para mí, desafíos que la teología pastoral ahora tendría que echar, pues, un diálogo interdisciplinar y un diálogo realmente sinodal, donde se dé, pues, el respeto, el discernimiento, donde haya realmente esta interacción, esos entrecruces entre estas 3 maneras de hacer teología, que pienso están muy cercanas a lo que hoy, pues, también en nuestro continente se está jugando. Consideraciones finales. Se proponen finalmente algunas consideraciones a manera de conclusión. Ante todo, que la relación entre la teología pastoral y la teología latinoamericana es una relación de mutua fecundidad, de fronteras porosas que permiten dejar pasar lo mejor de cada una para enriquecer a la otra. Sería una relación, pues, también sinodal. Es cierto que esta relación no siempre parece clara y evidente, pues todavía hay ciertos ambientes teológicos que tienen problema con el estatuto epistemológico de la teología pastoral. Pero lo cierto es que solo puede resultar problemático este tema para una teología que permanece prisionera de su abstraccionismo y su alienación frente a la realidad en la que vive el pueblo de Dios, del que formamos parte. Por otro lado, es legítimo que existan teologías que pongan de relieve o expliciten más el lado teórico de la teología y otras el lado práctico, siempre y cuando se considere que cuando se explicita un aspecto, el otro debe estar presente al menos implícitamente. Por eso nada impide que existan disciplinas teológicas que pongan mayor acento en las prácticas pastorales como materia prima u objetivo para su elaboración. Estaremos hablando de teologías con competencias específicas. Por último, en este recorrido se afirma
que en determinado momento la teología latinoamericana hizo el camino directo de la teología a la pastoral sin mediación alguna de otra rama teológica. No sería el momento de considerar la teología pastoral como ese puente epistemológico entre la teología latinoamericana y las prácticas pastorales. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación que nos ha hecho Ernesto y el gusto de esta reflexión de la teología pastoral, y donde quedan bastantes inquietudes o preguntas que vamos a comenzar a compartir. A ver, acá tenemos una pregunta, nos están enviando por WhatsApp, entonces eso es el equipo que está recibiendo y nos hace llegar. Muchas gracias al Padre Trigo por subrayar la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de los cristianos. ¿Cómo explicar entonces la casi ausencia de la palabra de Dios en las conclusiones de la primera sesión del sínodo, mejorado un poco en el instrumento Laboris para la segunda sesión, y la práctica ausencia de la teología bíblica y animación bíblica de la pastoral en el programa de este Congreso de Teología Sinodal? Perdón, nada más para explicar un poquito cómo vamos a hacer la dinámica por cuestiones de tiempo. Separamos, como había muchísimas preguntas, separamos mejor 3 para el Padre Pedro Trigo, 3 para el Padre Ernesto y 3 para María Clara. Nada más que vamos a tener solamente 6 minutos cada quien para responder esas 3 preguntas. Y bueno, también decirles a quienes han enviado y que a lo mejor no haya respuesta, vamos a ver después la forma de poder dialogar y que haya, ¿no?, respuesta a estas preguntas. Entonces, si quieres, mejor de una vez hacemos las otras 2 para Pedro Trigo. La segunda es, en este cambio de época, ¿cómo restablecer la esperanza frente al aparente silencio divino ante tanta injusticia y violencia contra la persona, las familias, la creación y tanta incoherencia, incluso eclesial? ¿Cómo podemos ser sal de la tierra cuando nuestros dirigentes no parece importarles el bien común? Esa es la segunda. Y la tercera dice, la teología latinoamericana no forma parte de los currículos de estudio y los clérigos jóvenes están en contra de ella. ¿Qué hacer para cambiar esta mentalidad y para que además de qué manera la clave sinodal puede evitar que se repitan situaciones como cuando los teólogos latinoamericanos éramos considerados comunistas? Bueno, lo primero de todo, yo sí diría que en lo que yo he estado estudiando y analizando el documento, el Instrumentum Laboris, sí me ha parecido que aparece lo mismo, que la misma constatación. Aparece muy pocas veces la Biblia y no aparecen los evangelios. O sea, eso es lo que me parece, es la especificación de los evangelios. A mí eso me ha dejado realmente muy extrañado. O sea, yo diría lo mismo que dice la pregunta. Les preguntaría a los que lo han hecho y a los que van a seguir reelaborando que por favor, que aparezca la centralidad de los evangelios, ¿no? Que está bien que se diga la Biblia, pero lo central para los cristianos son los evangelios, porque se trata de seguir a Jesús de Nazaret, y allí vienen muchas citas de la Biblia, pero se trata de seguir a Jesús de Nazaret. Por lo menos yo, desde los años 70, tengo grupos de lectura, siempre son de los evangelios. Por ejemplo, por Zoom, que es más rápido, cuando empezó la pandemia, dijeron no podemos no alimentarnos, tenemos que tener. Entonces tenemos todos los domingos a las 4. El Evangelio de Marcos nos llevó 86 sesiones de hora y media. Y en eso 50 minutos nos trasladamos al lugar y contemplamos la escena. Yo doy alguna clave si no está en el ambiente y luego ya contemplamos todos. Después de que lo hemos contemplado cerramos el Evangelio y nos regresamos a donde estamos.
mientras yo estaba contemplando la escena, ¿qué me ha estado queriendo decir el Señor para mí hoy? Vamos a hacer silencio y a escuchar. La gente hace silencio, silencio, y al cabo de 5 o 10 minutos empieza cada uno a decir. Y siempre que dicen, es una cosa mágica. Estábamos contemplando una escena de hace 2000 años y lo que me está diciendo a mí, pero me lo está diciendo Jesús en la escena, es lo que yo necesito hoy. Es increíble, pero es así. Esa es la experiencia que tengo yo. Sí me parece que sería muy bueno que lo recogiera el documento. Este cambio de época, bueno, ya he dicho que me parece que es el mayor reto en la historia del cristianismo. Creo que también es el mayor reto en la historia de la humanidad, porque la posibilidad que tenemos de hacer posthumanos ya está en marcha. O sea, la ingeniería genética es una maravilla y cosas que uno sabe en concreto dice, qué bien, ¿no? Además de eso, por ejemplo, en Venezuela, desde mediados de los años 30 a mediados de los años 70, el promedio de vida aumentó el doble. Bueno, eso es una cosa muy buena, pero el que haya más posibilidad de vida no equivale a que esa vida sea humanizadora. Se pueden vivir el doble de vida tan inhumanamente como antes o no. O sea que esas cosas tienen que ver con las cualidades humanas, pero no necesariamente con la calidad humana. Eso es lo que hemos dicho que está, bueno, de cada uno y de fomentar ambientes donde eso se ve así. O sea que sí me parece que este reto nos lo tenemos que tomar en serio, porque no solo que el cristianismo no se transmite ambientalmente, sino que Jesús es alguien del pasado. Recuerden ustedes el libro de Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, ¿no? El fin de la historia. O sea, ya hemos llegado a lo que va a ser ya para siempre. Lo anterior fueron ensayos. Y ahora, ¿quién es el nuevo hombre que viene? Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que lo de Jesús son ensayos. O sea, que el reto que tenemos frente a los que tratan de definir esta situación es tremendo. Para mí Jesús no pertenece al pasado. No, yo me relaciono con Él en el presente y sobre todo espero estar con Él para toda la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que no pertenezco a lo que ellos dicen que es, ¿no? Aunque tenga que asumir muchas cosas buenas de ellos, pero tengo que rechazar el hacer poshumanos. Estamos en Descartes, que es lo único que yo directamente tengo acceso a mi entendimiento y a mi voluntad. La res extensa que dice él, la res cogitas y la res extensa. La res extensa no, que también dirá lo mismo Kant. Bueno, nosotros no podemos aceptar todo eso. O sea, que ciertamente tenemos que hacer, o sea, estamos muy fuera de onda respecto del orden establecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer elaboraciones propias en todos los aspectos de nuestra vida y que eso no es cualquier cosa. Pero lo tenemos que hacer si queremos vivir coherentemente y no ser del orden establecido en todo, menos en la religión. No, el cristianismo no es la religión. Tenemos que vivir cristianamente en todos los ambientes de nuestra vida. Entonces, este es un tremendísimo reto. Bueno, que la teología de la liberación se llame así o no se llame, no importa nada, sino la perspectiva fundamental de la que hemos estado hablando no es en general lo que aprende uno que va a ser cura, eso es cierto. Y ese es uno de los principales problemas. Porque igual que digo de la teología de la liberación, digo de la sinodalidad. O sea, el que va para ser cura va para dirigir algo y los otros son sus dirigidos. O sea, ¿qué es lo que no se fomenta? La sinodalidad básica. Estamos en camino toda nuestra vida de hacernos seres humanos y de hacernos cristianos. No estamos hechos. Pero ese camino está tan abierto que podemos hacernos o deshacernos, que podemos humanizarnos y deshumanizarnos. Y ese camino lo tenemos que hacer con otros. Sí. Pero no puede ser con otros de una manera cerrada. No, tienen que ser relaciones abiertas. O sea que este es un reto tremendo y que no se propone. O sea, mientras no se proponga la teología básica
que hay muchas alusiones en el Instrumentum Laboris, pero no se desarrolla nunca. Lo que se desarrolla es lo organizativo. ¿Cómo tiene que cambiar lo organizativo? Lo organizativo va a quedar vacío si no se cambia la sinodalidad básica. Es decir, mientras el cura o el obispo no sea, como dice la cita del concilio, antes cristiano con los demás que obispo para los demás, pues ser obispo para los demás es un peligro, claro, porque lo vive no con los demás. Y como dice él, la gracia y la gloria es ser cristiano con los demás. Lo otro es el cargo que le han dado para ayudar a que eso sea efectivo. Pero en ese cargo entro yo, o sea, yo también me estoy haciendo igual que ellos. Yo no estoy hecho. O sea que no es solo la teología de la liberación, sino este aspecto que estamos diciendo que tiene que ver totalmente con la teología de la liberación, no está presente. Y no está presente en todas las partes del sínodo. Insisto, en el Instrumentum Laboris hay bastantes alusiones. Yo les voy a pasar a los que vayan a ir lo que he visto de todo eso y lo que he trabajado y las observaciones que he hecho, pero no está desarrollado en ninguna. Lo que está más desarrollado es cómo tiene que reorganizarse la Iglesia. Todo eso está muy bien, pero va a ser ineficaz si no se hace la sinodalidad básica, porque el cura no va a verlo de otra manera, como dicen el mismo documento, que como que les quieren serruchar su poder. Y yo entonces me voy a resistir. O sea, mientras yo como cura no sea antes con los demás, me estoy haciendo cristiano con los demás, mientras eso no sea algo que ocupe mi atención, mi tiempo, mi interés, y esté dedicado solo a qué hago con los demás, eso no va a cambiar nada. Tiene que cambiar esto básico. Esto es lo fundamental de todo. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas que están dirigidas a María Clara. Todavía ni las mujeres y menos los clérigos son capaces de hablar la palabra teología feminista. ¿Cómo se podría romper ese miedo a esa teología? Tampoco se enseña en los seminarios ni facultades. Con este rechazo, ¿cómo esperar una iglesia más inclusiva de las mujeres? La segunda pregunta. El campo de las mujeres en la teología poco a poco se ha ido abriendo, pero el rol en la iglesia como institución se reduce a la piedad, pocas veces con voz y voto. ¿Cuál sería su sugerencia como mujer laica y teóloga? ¿Cuáles son las dificultades para que las mujeres puedan ser tomadas en cuenta como referente para la teología latinoamericana? 6 minutos, por favor, para poder cumplir. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, vamos a la primera. Del miedo a la teología feminista, del miedo a la palabra misma, teología feminista, porque se identifica con el feminismo de la primera hora, de la primera wave, ¿no? Que era un feminismo muy antitético, casi en contra de los hombres, tenía esa característica, como tienen todos los movimientos revolucionarios, que surgen primero muy radicales, ¿no? Después ya los feminismos de segunda y tercera ola han ido cambiando, ¿no? Han ido pensando temas como la diferencia de la mujer y todo eso, ¿no? Pero es verdad que hay un miedo a un rechazo a todo lo que tiene el nombre de feminista, ¿no? ¿Cómo superar eso? Yo creo que haciendo una teología feminista que dialogue, que muestre que no se quiere acabar, no se quiere eliminar lo masculino, los hombres, no, absolutamente. Se quiere caminar juntos, estar juntos, ¿no? Porque yo no veo cómo puede haber sinodalidad para una iglesia que pone la mitad o quizás la mayoría de ella de costado.
o detrás, no la toma en consideración. Es caminar juntos de hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, hay muchas, como yo dije al principio de mi exposición, hay muchas menciones en el instrumento Laboris, ¿no? Es importante que las mujeres tengan más participación, se tiene que hacer algo para promover las mujeres. Y también yo citaría en favor del Papa, que yo creo que él visibilizó más a la mujer, ¿no? Porque nombró mujeres en muchos cargos y muchos puestos importantes. Entonces, bueno, ya no se mira al Vaticano y se encuentra solo hombres, hay mujeres, ¿no? Incluso en lugares importantes. Esa es la estrategia que me parece que él está usando, ¿no? Para visibilizar más a la mujer. Yo creo que con iniciativas así se puede caminar, ¿no? Ya que no se puede tener una iniciativa así de eliminar el rechazo, yo creo que ir poniendo a la mujer más presente, más visible, darle responsabilidad, que ella ocupe y ocupe bien, fue eso lo que experimentamos las teólogas. Nos formamos, tenemos títulos, nadie puede decir que no sabemos teología. Si tienes un diploma de doctorado en teología, sabes teología. Bueno, entonces logramos entrar algunas de las instituciones, en las facultades de teología, y así hoy hay una presencia más significativa de mujeres en la teología. Yo creo que ocupar los espacios es un poco la estrategia más fecunda, digamos, ¿no? Bueno, las mujeres, eso me enlaza con la segunda pregunta. Las mujeres en la teología, bueno, ese espacio se abrió, pero se ve que la iglesia se cierra. Entonces, ¿cómo hacer con que la iglesia se abra? Yo creo que es tomar conciencia de que si se van las mujeres de la iglesia, yo no sé si la iglesia queda en pie. Eso yo lo escuché de la boca de obispos, ¿no? Como don Erwin Kreuzler, por ejemplo, en Aparecida, él dijo, tenemos que tener una palabra para las mujeres, porque si se van las mujeres se desploma la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco hay que ir abriendo espacio para que esas mujeres realmente muestren lo que pueden, muestren lo que saben, muestren, y no porque hagan las cosas de una manera diferente de los hombres quiere decir que no es bueno, o no es verdadero, o no merece estar adentro de la iglesia. Las mujeres son diferentes, gracias a Dios. Esa es la gracia de la humanidad, que es la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Pero ya hay muchísimas mujeres que coordinan liturgias de la palabra, ya hay muchísimas mujeres que organizan celebraciones, eso ya hay, ¿no? Ahora, todo está todavía, el control y el poder, no podemos negar, está muy centralizado en la mano del sacerdote, del cura, después del obispo, que son todos hombres, ¿no? Entonces yo creo que hay que delegar un poco más a las mujeres, confiar en ellas, ¿no? Darles realmente ese espacio, y yo creo que ese es el camino, no veo otro. Yo veo también que en la formación de los seminaristas es muy importante que haya mujeres, profesoras mujeres, psicólogas, teólogas, filósofas. ¿Por qué los seminaristas tienen que ser enseñados solo por hombres si la humanidad es mujer y hombre? Yo creo que si desde la formación ya el elemento femenino está visible, está presente, ¿no? En la formación de los seminaristas, yo creo que eso entra más. Y ellos ya son, ya crecen en su formación con otra mentalidad, ¿no? Eso es un poco lo que se espera y lo que yo podría decir. Ahora, me gustó que en el instrumento Laboris haya varias menciones a esa cuestión de la necesidad de la reciprocidad entre hombres y mujeres, ¿no? No es lo que desearíamos, no es tanto tanto como desearíamos, pero creo que los pasos son por ahí, el camino va por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues por último pasamos a las preguntas para el padre Ernesto Palafox, que, bueno, además de decir, creo que justo el tema pastoral era uno de los intereses que se veía en el público. Muchas de las preguntas tenían este enfoque. La primera dice, la división entre el saber teológico teórico y la teología llamada pastoral no es un eco de la colonización moderno-racional del saber occidental que ve la práctica como operativización de la teoría. ¿Podría usted ampliar la idea de la pastoralidad de la teología en el marco de la recepción del concilio? Esa es la primera. La siguiente dice,
Desde El Salvador, en El Salvador preguntan, ¿qué papel deben ejercer nuestros párrocos y obispos respecto a la sinodalidad en su relación con nosotros, los laicos comprometidos? Muchos se muestran indiferentes o rechazan esta conversión sinodal. Y por último, ¿qué hacer para que los jóvenes se vinculen con la Biblia, se dejen seducir por el Evangelio y por la teología? ¿Y cómo hacer que las fuentes del conocimiento teológico lleguen a todas las sociedades y diversidades? Sí, justo esta primera pregunta, Nicolás Panotto acaba de publicar un artículo sobre teología de la liberación y colonización. Y sí, ciertamente él ahí lo menciona muy claro. Se pregunta, al final del artículo hace varias preguntas. Entre ellas es esta: si esta sectorización que hemos venido haciendo de las teologías en sus diferentes ramas, etcétera, no responde justamente a unos esquemas colonizadores. Es una de las preguntas que hace Panotto. De hecho, lo tengo allí también en el escrito. Y sí, yo creo que depende de cómo, puede ser que sí sea, pero también yo digo, para mí también creo que dentro de la teología hay saberes específicos, hay tareas específicas que tienen que atender ciertas teologías, ¿no? Recuerdo también a David Tracy, habla de estos lugares también de la teología. Y él dice, bueno, tenemos que atenderlos todos, aunque alguien se especialice en alguno, ¿no? Entonces yo diría, sí es un riesgo, ciertamente, mantener estas distinciones, pero también yo digo siempre y cuando también cómo nos acerquemos a ellas. Si es como distinguir para unir, entonces yo estaría de acuerdo en mantener estas distinciones. En la segunda, sí, yo creo que el tema de las relaciones es clave, y aquí pues hay mucha gente más capacitada como Serena para hablarnos de la relacionalidad en la sinodalidad. Ella toca mejor que nadie, pues al menos de lo que yo he leído este tema, entonces yo simplemente remitiría a Serena, donde las relaciones son fundamentales en la sinodalidad, relaciones eclesiales, relaciones, como hablaba también Pedro Trigo, de humanización. Desde allí hay que establecer las relaciones, porque si no, esto no se lleva a cabo. Se habla de mejorías, pero creo que no solamente hay que mejorar, sino hay que realmente transformar también, porque lo de mejor, pues es un nivel, que mejore el padre, que sea mejor el obispo, que sea mejor el laico. Es un primer nivel, me parece. Más bien hay que ir a cambios más radicales desde mi punto de vista. Los jóvenes con la Biblia, pues yo creo, y aquí pues remito también a Pedro, yo creo que lo más rico que tenemos en la iglesia es la persona de Jesús. Entonces hay que acercar a los jóvenes a Jesús, Jesús de la Sagrada Escritura. Estoy de acuerdo también con eso. Y yo creo que Jesús da también para los jóvenes. Yo creo que ahorita también coincido con todo esto de la adoración eucarística, jacuna, etcétera, etcétera. Yo creo que es una parte, porque no solamente hay que ir a donde está Jesús, sino hacer lo que Jesús hacía. ¿Y esto dónde lo vemos? En la Sagrada Escritura. Me parece que encontrarse con Jesús solamente de cantos, de ojos cerrados, de adoración eucarística, también me parece que es un 50%, o un 30%, no sé, pero el Dios de Jesucristo bíblico, el de los evangelios, yo creo que hay que encontrarnos también con Él. Entonces yo diría, pues acercarles al Jesús de los evangelios. Bien, agradecemos. Ahora sí brindamos un fuerte aplauso a los tres expositores que han acompañado. Los invitamos a que puedan pasar a sentarse.